Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo en el cual estamos analizando el libro La magia y el misterio del comercio de Rigoberto Stuart. Y ya vimos hace 2 sesiones toda la parte introductoria al tema del libre comercio, al tema del libro de Rigoberto Stuart. En la última sesión vimos la parte 1 del libro, la introducción que lleva por títulos Principios y Conceptos. Ahí centré la atención en lo que son la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que nos explica cómo, por el simple hecho de la división del trabajo y el intercambio, aún con la misma productividad y trabajando exactamente el mismo tiempo, aumenta la producción, se reduce la escasez y por lo tanto es posible aumentar el nivel de bienestar de las personas, sí, gracias, insisto, al intercambio. Vamos a entrar a la parte 3, en donde Rigoberto Stuart analiza una serie de concepciones erróneas con relación al libre comercio. Esta parte 2, concepciones erróneas, así se llama, tiene fundamentalmente 4 partes. La primera, que trata, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, sobre el colectivismo comercial. La segunda, un tema muy interesante de producción versus generación de riqueza. La tercera, la fantasía de la exportación, o por qué muchas veces se cree que las exportaciones son buenas y las importaciones malas. Y la cuarta parte, un tema que desafortunadamente hoy en día sigue estando muy vigente y causando mucho daño, que es el de los subsidios, sobre todo el de los subsidios agrícolas en los países ricos. Bueno, estos son los 4 temas que forman la segunda parte del libro, concepciones erróneas en relación al comercio, sobre todo al comercio internacional. Y bueno, vamos a empezar analizando la primera concepción errónea que considera Rigoberto Stuart, que es precisamente la del colectivismo comercial. Y me voy a permitir para empezar leer lo que dice Rigoberto Stuart. Dice, en la primera parte, lo que ya vimos en las 2 sesiones anteriores, quedó claro que el comercio o el intercambio de bienes y servicios ocurre siempre entre individuos, entre personas físicas o personas morales. En todo el mundo, sin embargo, existe la tentación de encararlo como si fuera un asunto colectivo. De ahí que con mucha frecuencia se habla del tema en términos de nosotros y ellos, una sociedad en contra de la otra, o del país como una unidad comercial, o de nuestro mercado como si cada país constituyera un gran mercado al margen e independientemente de los demás. Todas estas concepciones, dice Rigoberto Stuart, erróneas, ¿sí?, dan desafortunadamente sustento a políticas comerciales en general que acaban haciendo mucho más daño que bien. Entonces, lo que hace Rigoberto Stuart es analizar estos 3, vamos a decirlo así, errores cuando uno se aproxima al estudio del comercio, sobre todo del comercio entre individuos de distinta nacionalidad, que es la dicotomía nosotros-ellos, el país entendido como una unidad comercial y sobre todo el considerar a los mercados que vemos allá afuera como nuestros mercados, ¿sí?, como nuestros mercados, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar, ¿sí?, lo que dice Rigoberto Stuart con relación a esto. Dice, en el contexto de las relaciones comerciales, con frecuencia se utilizan los pronombres nosotros y ellos. Por ejemplo, Estados Unidos por un lado y México por el otro. Como si realmente, desde el punto de vista comercial, existieran esas unidades. Esta, dice Rigoberto, es una concepción errónea, pues para cada bien o servicio en cada país existen 2 grupos diametralmente opuestos. Para cada bien o servicio en cada país, dice Stuart, existen 2 grupos diametralmente opuestos: los productores del bien y los consumidores del bien. ¿Sí? Como máximo, dice, un productor
se puede identificar con el grupo de los productores, o un consumidor se podrá identificar con el grupo de los consumidores, pero ninguno de estos dos, dice Rigoberto Stuart, puede identificarse con el mercado en su totalidad. Mucho menos si aceptamos que un mercado es la relación de intercambio que se establece entre un comprador y un vendedor. Esta es la definición correcta de lo que es un mercado, es la relación de intercambio de compra-venta que se establece entre un comprador y un vendedor. Y ninguno de los dos puede abarcar por sí mismo todo el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos siempre en cualquier mercado? Dos agentes económicos con intereses inclusive encontrados, por no decir antagónicos. ¿Por qué? Porque el comprador lo que desea es comprar al menor precio posible. Nadie está peleado con su dinero. Y el vendedor, dado que tampoco está peleado con su dinero, lo que quiere es vender al mayor precio posible. Ahí tenemos a dos agentes económicos, comprador y vendedor, ¿sí?, que de entrada tienen posiciones antagónicas. Uno quiere comprar al menor precio posible, otro quiere vender al mayor precio posible, ¿sí? Ahora, como al final de cuentas ninguno de los dos puede salirse con la suya, ¿sí?, ni el comprador va a poder comprar al menor precio posible, por lo menos no al menor precio posible desde su punto de vista, que al final de cuentas sería cero. Si ustedes a mí, en mi calidad de comprador, me preguntan, oye, ¿cuál es el mínimo precio al cual quisieras poder comprar los bienes y servicios que necesitas? Pues inmediatamente respondo cero. Yo preferiría que las cosas me las regalaran a tener que pagar por ellas. Y por ejemplo, si yo fuera el vendedor y me preguntan, oye, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor precio al cual quisieras tú vender lo que le estás ofreciendo a los consumidores? Pues hombre, yo diría que infinito, ¿no? Cualquier cosa que signifique un precio infinito, ¿no? Es más fácil entender un precio cero, te regalan las cosas, a entender un precio infinito que, como todo lo relacionado con el infinito, muchas veces escapa del entendimiento humano. Pero lo interesante del caso es que tenemos en cualquier intercambio a dos agentes económicos, un comprador y un vendedor, de entrada con intereses antagónicos, ninguno de los cuales abarca en su totalidad al mercado, ¿sí? Por eso, cuando algún vendedor habla en estos términos, es que es mi mercado, hombre, se puede entender el sentido en el que lo dice, ¿no? Pero estrictamente hablando no es su mercado, ¿no? En todo caso, tendría que decir la mitad del mercado en el que participo, porque la otra mitad corresponde al comprador, si aceptamos que de entrada un mercado es esa relación de intercambio que se establece entre compradores y vendedores, ¿sí? Bueno, al referirse a nosotros como país o sociedad, cuando ésta se compone de estos dos grupos antagónicos, compradores y vendedores, es un craso error que obliga a desconocer o descartar a uno de los grupos antagónicos. Ahora miren, aquí Stuart, al hablar de compradores y vendedores, se refiere a grupos antagónicos, lo cual es cierto, ¿sí? Insisto, el comprador desea comprar al menor precio posible, el vendedor desea comprar al mayor precio posible, y allá hay, si no un antagonismo, sí intereses encontrados. Pero fíjense qué interesante, si logran ponerse de acuerdo en el precio, y para que se pongan de acuerdo en el precio, lo que se requiere es que el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar sea igual o superior al mínimo precio al cual el vendedor está dispuesto a vender. Si logran ponerse de acuerdo en materia de precio e intercambian, ¿qué es lo que se está dando? Una cooperación, ¿sí? Una cooperación entre dos agentes económicos, ¿sí?, que de entrada se enfrentaron con intereses encontrados, de manera antagónica, ¿no? Y el resultado de esa relación entre el comprador y el vendedor, que es precisamente la compra-venta, es una cooperación. Están cooperando el uno con el otro, ¿sí? El uno le está ayudando al otro, ¿sí?, a mejorar sus condiciones, y el otro le está ayudando al uno a exactamente lo mismo. Si no, no entenderíamos
por qué estuvieron dispuestos a intercambiar, ¿sí? Ahí, al final de cuentas, hay sin duda alguna, ¿sí?, un acto de cooperación entre compradores y vendedores. Unos y otros se ayudan mutuamente, ¿sí? Se ayudan mutuamente, ¿sí? En efecto, dice Stuart, en cada mercado o para cada producto se acostumbra por lo general ignorar a los consumidores y sus derechos. Así, los intereses, por ejemplo, de los gremios empresariales se convierten en los intereses del país, ¿sí? A ver, repito, referirse a nosotros como país o sociedad cuando ésta se compone de dos grupos antagónicos de compradores y vendedores es un craso error que obliga a desconocer o a descartar a uno de los grupos antagónicos, ¿sí? En efecto, en cada mercado o para cada producto se acostumbra por lo general, y ahorita voy a explicar por qué esto es así, ignorar a los consumidores y sus derechos. Así, los intereses de los empresarios, de los productores, de los oferentes, de los vendedores, se convierten en los intereses del país. Se convierten en los intereses del país. A ver, centremos la atención un momento en el comercio mal llamado internacional, y digo mal llamado porque ya vimos que estrictamente hablando las naciones no comercian entre sí. En todo caso son individuos de distinta nacionalidad lo que están intercambiando, pero bueno, para no meternos en tantos detalles, centremos la atención en el comercio internacional. Si desde el punto de vista del comercio internacional, en México encontramos dos grupos de agentes económicos. En primer lugar, los exportadores mexicanos, que tienen como contrapartida a los consumidores extranjeros a quienes les van a vender lo que están exportando, ¿sí? Ese es el primer grupo, ¿sí? Exportadores mexicanos, que muy probablemente antes de haber sido exportadores fueron productores, ¿sí? Grupo de agentes económicos, vamos a decirlo así, que opera en México, se produce en México y se exporta desde México, que tiene como contrapartida natural y necesaria, ¿sí?, a los consumidores extranjeros, a todos aquellos consumidores que en algún otro país van a comprar esos productos que se están exportando desde México. Pero ¿cuál es, desde el punto de vista del comercio internacional, el otro grupo de agentes económicos que tenemos en México? Pues el de los importadores, el de los consumidores mexicanos de productos importados, que tiene como contrapartida lógica y natural a un grupo de exportadores extranjeros que desde su país de origen están exportando hacia México lo que exporten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, ¿sí?, al hablar del comercio internacional, hablamos de México como si fuera una sola unidad, ¿sí?, necesariamente estamos haciendo de lado a uno de estos dos grupos. Y por lo general, al grupo que se hace de lado es al de los importadores, al de los consumidores mexicanos que compran productos hechos en otro país y exportados desde ese país hacia México. Y miren, esto es muy interesante y hagan la prueba. Si ustedes le preguntan a 10 personas, oye, ¿qué es más importante? ¿Importar o exportar? Yo estoy seguro que más de 2/3 partes, si no es que 3/4 partes, si no es que 4/5 partes, van a decir exportar, ¿sí? Hagan la prueba, ¿sí? Y entonces uno le podría decir, oye, entonces es más importante que los extranjeros satisfagan sus necesidades, ¿sí?, porque los extranjeros satisfacen sus necesidades con lo que nosotros les vendemos, a que los mexicanos satisfagan las suyas comprando lo que necesitan, ¿sí?, algún productor extranjero. Y entonces cuando se plantean ya las cosas en este sentido, a lo mejor se empieza uno a dar cuenta
que lo que verdaderamente importa, que lo más importante de estas dos actividades, exportar e importar, es importar. Porque con lo que importamos, nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Con lo que exportamos, las satisfacen los extranjeros. Y entre satisfacer nuestras necesidades o que los extranjeros satisfagan las suyas, desde nuestro punto de vista, ¿qué es más importante? Bueno, pues que nosotros satisfagamos nuestras necesidades, ¿no? Ya que los extranjeros se encarguen, ¿sí?, de satisfacer las suyas, ¿sí? ¿Por qué esa primacía, por ejemplo, de las exportaciones? ¿Por qué esa primacía, al final de cuentas, de la producción sobre el consumo? ¿Sí? Si ustedes preguntaran qué es más importante, producir o consumir, tal vez la respuesta sería producir. Sí, pero ¿para qué producimos? Para consumir. El consumo es el fin y la producción es el medio. ¿Sí? Y como medio que es, la producción tiene toda la importancia que ustedes gusten y manden, pero no deja de ser un medio para poder disponer de los satisfactores con los cuales, consumiéndolos, vamos a satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de que lo más importante son las exportaciones? Bueno, esta idea viene fundamentalmente de la época del mercantilismo, mediados del siglo XV a mediados del siglo XVIII, fundamentalmente en Europa, cuando muchas personas cayeron en lo que se conoce como la ilusión crisoedónica. ¿En qué consiste la ilusión crisoedónica? En creer que la riqueza consiste en el dinero. La riqueza consiste en el dinero. Sí. Claramente, el dinero no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, pero no consiste en la riqueza. El ejemplo que ya me cansé de poner, pero va de nuevo. Robinson Crusoe, perdido en su isla con 100,000 millones de dólares, se muere de hambre. Oye, pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un triste McDonald's donde ir a comprar un McTrío. Se muere de hambre. Traspasas a Robinson Crusoe con sus 100,000 millones de dólares a Manhattan y es Carlos Slim o Bill Gates más o menos multiplicado por 2, pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad de restaurantes que encuentras en Manhattan, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, por el acceso a la comida que se tiene en Manhattan si tienes dinero suficiente para ello. Pero los mercantilistas, mediados del siglo XV, mediados del siglo XVIII, creían que la riqueza consistía en el dinero. Y en aquel entonces, estamos hablando de mediados del siglo XV, mediados del siglo XVIII, el dinero consistía en oro y plata. En oro y plata, no eran estos pedacitos de papel o de plástico que tenemos hoy en día, eran monedotas de oro y monedotas de plata, lo que se conoce como dinero mercancía, con valor intrínseco. Ahí tenías un pedazo de oro, un pedazo de plata, que independientemente de que hiciera las veces de dinero y fuera aceptado como medio de intercambio por las personas, como ha sucedido siempre con el oro y la plata, tenía un valor en sí mismo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo le hacía un país, por ejemplo, como Inglaterra, para acumular dinero si el dinero consistía en oro y plata y los ingleses no tenían acceso, por ejemplo, a las minas de plata, ¿sí?, de los españoles en lo que era la Nueva España o el Virreinato del Perú? ¿Cómo le hacía un país como Inglaterra, que no tenía minas, ¿sí?, para poder acumular dinero que era oro y plata? Bueno, pues tenía que exportar, ¿sí?, tenía que exportar, y a cambio de sus exportaciones manufactureras se les pagaba en oro y plata. Pero como la riqueza consistía en el dinero y el dinero era oro y plata, ese dinero, ¿sí?, en forma de oro y plata que ya había entrado a Inglaterra producto de sus exportaciones, tenía que quedarse en Inglaterra, porque eso es el dinero y ni modo que dejemos que el dinero se nos vaya porque la riqueza consiste en el dinero, ¿sí? Y de ahí viene esta idea de que es bueno exportar, porque al exportar, ¿sí?, lo que hacemos es
le damos a alguien bienes y servicios a cambio de dinero en el que consiste la verdadera riqueza del país, pero es malo importar porque cuando importamos lo que hacemos es recibimos bienes y servicios producidos en algún otro país a cambio de los cuales tenemos que dar dinero, ¿sí? Pero fíjense cómo los mercantilistas todo esto lo tenían exactamente al revés, ¿sí? Querían acumular el medio de intercambio de la riqueza, oro y plata, el dinero, y deshacerse de los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, que son la verdadera riqueza. De ahí viene esta idea de que lo ideal es exportar, promover las exportaciones lo más posible, y lo malo, ¿sí?, que habría en algunos casos que, pues vamos a decirlo así, permitir, pero con serias dudas, es importar. ¿En qué casos habría que permitir las importaciones? Bueno, pues cuando se necesita algo que de plano no se puede producir en el país. Oye, y si se puede producir, pero a un costo mayor de lo que cuesta producirlo en otros países y por lo tanto se tiene que ofrecer a un precio mayor, no, en ese caso, entonces, hay que producirlo en el país. Hay que producirlo en el país. Esto es lo que se conoce como sustitución de importaciones, cuya tesis principal es que lo que importa es consumir lo hecho en el país, cuando lo que importa es consumir aquello que se nos ofrezca a menor precio, con mayor calidad y mejor servicio, ¿sí?, independientemente de dónde se haya producido, ¿sí? Bueno, del mercantilismo viene esta idea de que las exportaciones son buenas y por lo tanto hay que promoverlas, las importaciones son malas y por lo tanto había que prohibirlas, una posición que al final de cuentas resulta insostenible, ¿sí?, porque si yo lo único que quiero hacer es exportar y prohibir cualquier tipo de importación, ¿sí?, va a llegar un momento en el cual aquellos países a los cuales les estamos exportando, simple y sencillamente, dado que ellos no nos pueden exportar, pues no van a tener cómo pagar por lo que nosotros les queremos vender. Y pongan el siguiente ejemplo recurriendo al trueque, ¿sí? A ver, imaginen ustedes a un personaje A que vive en Estados Unidos y produce peras, y a un personaje B que vive en México y produce manzanas. Estamos hablando de un intercambio entre personas de distinta nacionalidad. Estamos hablando de eso que malamente se llama comercio internacional. Y vamos a suponer que no hay dinero. Por lo tanto, estos dos personajes tienen que recurrir al trueque, ¿sí? Y entonces, el estadounidense que produce manzanas, ¿sí?, cae en la ilusión crisoedónica, y más que en la ilusión crisoedónica, en la tesis de que lo importante es exportar, pero no importar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quiere A? ¿Sí? Lo que quiere A es darle manzanas ¿a quién? A B, el mexicano que produce peras, ¿sí? Si A llega y dice, a ver, yo te quiero regalar manzanas, ¿B las va a aceptar? ¿Regalar? Sí, si me las quieres regalar, hombre, ya logré lo del precio cero, qué buen vecino, regálamelas, ¿no? ¿Sí? La pregunta es si A, el productor de manzanas en Estados Unidos, va a estar dispuesto a hacer eso, a proponerle eso a B. Te voy a regalar manzanas porque mi propósito es exportar, ¿sí?, no importar. A ver, A lo va a hacer. No, claro que no. A le va a decir, oye, a ver, ¿cuántas manzanas a cambio de cuántas de tus peras? Ahí está, ¿qué? La importación, ¿sí? Si hacemos de lado el dinero, nos damos cuenta, ¿sí?, que todo intercambio, inclusive está implícito en la idea misma de intercambio, es un ir y venir, no nada más un ir o un venir, es un ir y venir, ¿sí? Es comprar y vender, exportar e importar. Al mismo tiempo que yo
productor de manzanas estadounidense, estoy exportando mis manzanas a México, ¿qué es lo que estoy recibiendo a cambio? Las peras del productor mexicano. ¿Sí? Ahora, miren, en la historia del pensamiento económico hay casos como este, el del mercantilismo, la ilusión crisohedónica, lo importante es exportar, las exportaciones son buenas, las importaciones son malas, por lo tanto hay que limitarlas lo más posible, que yo no sé cómo durante tanto tiempo, y aquí estamos hablando de 3 siglos prácticamente, la etapa del mercantilismo, estuvieron vigentes, ¿no? Bueno, a ver, que es muy difícil darse cuenta que el dinero no es riqueza. El ejemplo que yo les pongo, ustedes tienen hambre y no van a sacar un billete de 20 pesos, lo van a extender sobre su mano, van a sacar el monedero, le van a poner moneditas de 5 centavos, lo van a hacer taquito y se lo van a comer. No van a hacer eso. Con ese dinero van a la taquería y se compran un taco. Si a ustedes les duele la cabeza, no van a llenar un vaso con agua y le van a echar 2 monedas de 10 pesos a ver si sucede lo que sucede con el Alka-Seltzer. No, con esas monedas van a la farmacia y compran Alka-Seltzers. ¿Sí? Si está lloviendo, ahora que está lloviendo con singular alegría aquí en la Ciudad de México, ustedes no van a sacar un billete de 500 pesos y se lo van a poner sobre la cabeza para no mojarse. No, van a la tienda y con esos 500 pesos compran un paraguas. La riqueza es el paraguas que me protege de la lluvia o del sol, los Alka-Seltzers que me van a quitar el malestar o el taco que me va a quitar el hambre, pero no el dinero, que no es otra cosa, insisto, más que un medio de intercambio. Pero bueno, de allí nos viene esta idea de que lo importante es exportar, las exportaciones son buenas y las importaciones son malas y por lo tanto hay que limitarlas lo más posible, ¿sí? Lo más posible. Y uno dirá, bueno, de acuerdo, pero estamos hablando de la época del mercantilismo, hace ya algunos siglos de esto. ¿Esto sigue vigente hoy en día? Sí, sigue vigente hoy en día. ¿Sí? Esta idea de que exportar es bueno y importar es malo, y déjenme ponerles el último ejemplo. Hace un par de semanas, no más, ¿sí? Peña Nieto, el presidente de este país, dijo que la depreciación del peso frente al dólar era buena porque aumentaba la competitividad de las exportaciones mexicanas. ¿Sí? Bueno, estrictamente hablando, fíjense, no lo dijo así. Dijo, es buena la depreciación del peso frente al dólar, el que el dólar esté en términos de pesos cada vez más caro, y así es como lo dijo Peña Nieto, porque aumenta la competitividad del país. Precisamente lo que está criticando aquí Rigoberto Stuart, ¿sí? Del país. No, espérame tantito. En términos de comercio internacional, no hay tal cosa como el país. Lo que tenemos son estos 2 grupos de agentes económicos a los que yo me referí hace un momento. Por un lado están los exportadores mexicanos, a quienes obviamente, ¿sí?, la depreciación los beneficia, porque en términos de dólares se abaratan sus exportaciones, ¿sí? Pero la contraparte de estos, aquí en México, son los importadores, quienes consumimos productos importados, a quienes la depreciación nos perjudica. La depreciación beneficia a los exportadores porque su contraparte en el extranjero, que es algún consumidor estadounidense, por cada dólar que paga, ahora recibe más pesos de mercancía mexicana. Por ejemplo, si hace un año un consumidor estadounidense de productos mexicanos, por cada dólar que pagaba recibía 13, 14 pesos de mercancía mexicana, ahora recibe, pues ya le estamos pegando a los 18, ¿no? Claro, eso le conviene, ¿sí?, al consumidor estadounidense de productos mexicanos y por lo tanto al exportador mexicano. Pero ¿qué pasa, sí, con los consumidores mexicanos de productos importados? Que si hace un año por cada dólar de mercancía importada tenían que pagar 13, 14 pesos, ahora por cada dólar de mercancía importada tienen que pagar 17, 18 pesos. Eso no nos conviene, ¿no? No nos conviene, ¿sí?
Esto que dijo Peña Nieto es muy interesante porque es un reflejo de lo que precisamente Rigoberto Stuart está criticando aquí, porque Peña Nieto no dijo la depreciación si aumenta la competitividad de las exportaciones mexicanas, no dijo aumenta la competitividad del país. Y ahí Peña Nieto, no sé si estuvo consciente de lo que hizo, estaba identificando al país con el exportador mexicano, bueno, y todos los demás, los que desde aquí compramos productos importados para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Por eso, miren, la pregunta que se hace mucho hoy en día, oye, ¿la depreciación es buena o mala para México? Es una pregunta mal planteada, ¿sí? Porque para efectos de depreciación no hay tal cosa como México. Hay un grupo de mexicanos que exportan, a quienes la depreciación los beneficia, hay otro grupo de mexicanos que probablemente sea mayor que el primero, que importa, a quienes la depreciación les afecta. Sin olvidar que muchos de esos exportadores, antes de poder exportar, tuvieron que haber producido. ¿Y qué sucede si como productores importan, por ejemplo, alguna materia prima, alguna tecnología? ¿Qué sucede si están endeudados en dólares? Ahí la depreciación los afecta, ¿no? Y por último, nada más para terminar con este punto, a ver, ¿es cierto o no es cierto que la depreciación aumenta la competitividad de los productos mexicanos, de las exportaciones mexicanas? Bueno, a ver, si por competitividad entendemos la capacidad de hacerlo mejor que los demás, y los demás son mis competidores, ¿sí? Y de hacerlo mejor que los demás, sobre todo en términos de precio, podríamos decir que la depreciación sí aumenta la competitividad de los productos mexicanos, pudiéramos decirlo, ¿sí? Nada más que la causa de ese aumento en la competitividad, entre comillas, no está en un aumento en la productividad, que yo defino como la capacidad para hacer más con menos, para poder reducir los costos de producción, ¿sí? Es simple y sencillamente, ¿sí?, que pues sí, se encareció la divisa estadounidense en términos de pesos y eso a ti, exportador mexicano, te beneficia. Inclusive, bueno, pues vamos a llamarlo, hay un aumento en la competitividad, pero ese aumento en la competitividad no tiene su causa en un aumento en la productividad, ¿sí?, sino simple y sencillamente en la depreciación. Y otro punto interesante, que habría que ver si Peña Nieto tuvo razón en esto. Dice, a ver, la depreciación beneficia a la economía mexicana, entendiendo por tal a los exportadores, siempre y cuando, ¿sí?, la única moneda que se deprecie frente al dólar sea ¿cuál? El peso. Pero aquí el problema es que prácticamente todas las monedas se han depreciado frente al dólar y se han depreciado más, muchas de ellas más que el peso, ¿sí? Entonces también eso de que la depreciación aumenta la competitividad de las exportaciones mexicanas, bueno, tendríamos que ver qué ha pasado con la depreciación de otras monedas, de otros países, donde hay exportadores que compiten con los exportadores mexicanos, ¿no? Pero bueno, dejemos esto y sigamos adelante, ¿sí? Adelante. Una pregunta. Yo entiendo que la sobrevaloración del dinero y la riqueza se da a elecciones históricas. Retomando la primera clase de sesión, yo lo he oído, así como usted lo ha comentado, de que mucha gente desprecia el dinero y la riqueza. ¿A qué se debe? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo no sé si desprecie la riqueza. Vamos, tendría uno que ser verdaderamente una persona especial y decir, no, yo desprecio la riqueza, yo lo que quiero es ser pobre, ¿no? Pero con el dinero sucede distinto, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos el maldito dinero, el cochino dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Expresiones que no tienen ningún sentido, ¿no? Es como si dijeran los malditos anteojos o el cochino teléfono. ¿Por qué dicen los malditos anteojos o el cochino teléfono? Sobre todo si por cochino no me refiero a que ya necesita una limpiadita, sino es casi, no es un juicio estético, sino un juicio ético, ¿no? El dinero es un medio, nada más, el dinero es un medio que, bien vistas las cosas,
nos facilita enormemente la vida. El ejercicio que yo hago con mis alumnos en clase, imaginemos que un día de estos amanecemos sin dinero. No hay billetes, no hay monedas. Físicamente el dinero desapareció, por lo que tampoco valen las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, las chequeras, ya no valen. Imagínense, ¿sí?, ¿qué pasaría con nuestro nivel de bienestar si el dinero llegara a desaparecer? Nuestro nivel de bienestar depende fundamentalmente de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que podemos disponer. La cantidad de los bienes y servicios de los que podemos disponer depende, a su vez, de la cantidad de intercambios que podamos realizar. Si el dinero llegara a desaparecer, físicamente llegara a desaparecer, y tuviéramos que limitarnos al trueque, ¿sí?, ¿cuántos de los intercambios que normalmente realizamos, por ejemplo, a lo largo de una semana, podríamos seguir realizando? Una cantidad mínima, ¿sí? Llegan ustedes a la gasolinería a llenar el tanque del automóvil. No hay dinero. ¿Cómo le pagan al gasolinero? Bueno, se me ocurren muchísimas maneras, ¿no? Es que, a ver, yo te vendo la gasolina a cambio de que tú vayas a mi casa y laves los trastes que se están apilando ahí en el fregadero. Sí, trueque, ¿no? Pero imagínense si cada vez que uno va a cargar el tanque de gasolina del automóvil, tiene que ir a la casa del gasolinero a lavarle los trastes, porque eso es lo que él quiere a cambio de la gasolina. Y luego, claro, habrá que ver si Pemex lo acepta, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? Pero si el dinero llegara a desaparecer físicamente, ¿sí?, la vida se nos complicaría de una manera brutal, verdaderamente brutal, ¿sí? Por eso yo a la gente que habla el maldito dinero, el cochino dinero, es una maldición, producto del demonio y no sé cuántas cosas más, digo, oye, date cuenta, primero que nada, que estás hablando de una herramienta, ¿sí? Y calificar a una herramienta de maldita, no tiene ningún sentido. Y segundo, date cuenta de que estás hablando de una herramienta de las más útiles que puede haber. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer que ustedes en su casa tienen una caja de herramientas, la típica caja de herramientas que hay en todas las casas, empezando con el martillo, el perico, las pinzas, una chulada de caja de herramientas, ¿sí?, con todo lo que ustedes puedan necesitar para componer cualquier desperfecto en el hogar. Maravillosa la caja de herramientas. Y llega el demonio y les dice, ¿sabes qué? Una de dos. Tienes que escoger una de dos y ahorita rapidito porque no tengo tiempo. ¿Sí? Te vas a quedar o sin la caja de herramientas, esta maravillosa que tiene de todo, o sin el dinero. Bueno, yo sin pensarlo, llévate la caja de herramientas, pero sin pensarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el dinero es una herramienta mucho más maravillosa, ¿sí?, que las herramientas que podamos encontrar en la más maravillosa de las cajas de herramientas, porque sirve para muchísimas otras cosas, ¿sí?, para muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces, esta idea de que el dinero en el mejor de los casos es un mal necesario, y ni modo, ¿sí?, bueno, pues tenemos que, yo no le encuentro razón de ser, ¿no? No sé cuál sea el origen de eso. Ahora, otra cosa puede ser, ¿y cómo le hiciste tú para adquirir dinero? Ahí sí, puede ser que allá esté el problema, ¿no? Ahí está el problema, ¿sí? Pero ¿por qué a veces el dinero, sobre todo entre cierto grupo de intelectuales, etcétera, tiene tan mala fama? Pues porque no se han puesto a sentar, a pensar lo que el dinero realmente es, lo que el dinero hace posible y lo que pasaría si un día de estas amaneciéramos sin dinero. Físicamente se acabó el dinero, desapareció el dinero, ¿sí? Ahora, ya la riqueza entendida como los satisfactores, los bienes y servicios, si nosotros
aceptamos que eso es la riqueza, y eso es, pues yo no creo que nadie esté en contra de poder comer 3 veces al día, de estar más o menos bien vestido, de tener un techo que no tenga goteras, de tener un mínimo de bienestar material. Ya, y esto sí yo lo entiendo, podrá haber mucha gente que no le interese, y esto lo entiendo perfectamente, volverse multimillonario. Pero por lo menos tener bien satisfechas las necesidades básicas. ¿Sí? ¿Qué será vivir debajo de un puente peatonal? Se me ocurre ahorita la imagen, ¿no? No tener un techo, no tener 4 paredes, ¿sí?, entre las cuales en un momento dado aislarte del resto de los demás, ¿no? ¿Qué será vivir a la intemperie? No saber si mañana vas a comer o no vas a comer, ¿sí? Ese grado de inseguridad que supone, a lo mejor hay gente que sí le gusta vivir así, pero yo creo que es una minoría, ¿no? Yo creo que es una minoría, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, vamos a continuar con esto. ¿Por qué el grupo preponderante es el grupo de los productores o de los exportadores? ¿Sí? Por creerse que la producción es más importante que el consumo. ¿Sí? Cuando el consumo es el fin y la producción es el medio. Y segundo, ¿por qué los productores son menos, por ejemplo, que los consumidores y mejor organizados? Y por lo tanto, pueden defender mejor sus intereses ante el gobierno. ¿Sí? Ante el gobierno. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Cuántos productores de leche habrá en el país? Son relativamente pocos comparados con los consumidores de leche que podemos ser, si no la totalidad, pues la gran mayoría de mexicanos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos grupos puede organizarse más fácilmente para defender sus intereses? ¿Unos cuantos productores o millones de consumidores? Pues unos cuantos productores. Es más fácil que se pongan de acuerdo para ir a ver al secretario de Economía y pedirle esto o aquello. Señor secretario de Economía, necesito que usted me proteja a mí de las importaciones, porque si las importaciones me sacan del mercado, yo voy a tener que cerrar mi negocio y despedir a 1,774 trabajadores que tengo, y esto va a aumentar el desempleo. Que dicho sea de paso, este es el principal argumento, sí, porque es el único más o menos lógico que los productores nacionales utilizan cuando piden algún tipo de protección al gobierno. Usted, señor gobernante, me tiene que proteger de la competencia que traen consigo las importaciones, porque si no puedo competir y mi negocio quiebra, se van a quedar en la calle 1,774 trabajadores y se van a quedar sin el pan diario sobre la mesa 1,774 familias. Y seguramente usted no quiere que eso pase. El argumento del empleo, sí, es el argumento que por lo general utilizan los productores nacionales que buscan que el gobierno los mantenga al margen de la competencia, porque ya tendrían que ser verdaderamente sinvergüenzas, en el sentido literal del término, si llegan con el secretario de Economía y les dicen: oiga, secretario de Economía, yo quiero que usted me proteja de la competencia, porque sí, yo quiero cobrarle a los consumidores mexicanos el mayor precio posible. Es lo que quiero. Y para eso, bueno, pues, entre menos competencia haya, es más fácil aumentar los precios. Y por eso es que yo quiero que usted me proteja. Pero ya sería el colmo del cinismo que plantearan, ¿sí?, la protección en estos términos, ¿no? Ahora, al final de cuentas, pues eso es lo que quieren, ¿sí? Porque ¿cómo van a venir los extranjeros a mi mercado? Miren, a mí me pasó una cosa muy interesante. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿sí?, hace más de 20 años de esto, al inicio del sexenio de Salinas de Gortari, una vez tuve la oportunidad de platicar con Jaime Serra Puche, que era el secretario de Comercio y Fomento Industrial, que luego se convirtió en la actual Secretaría de Economía, y fue el negociador por parte de México del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y recuerdo que en esa ocasión
entre las muchas cosas que platicó de anécdotas de la negociación del TLC, hubo una que se me quedó muy grabada. Me dijo, mira Arturo, tú no sabes la cantidad de empresarios que han desfilado por este despacho, sentados ahí donde estás tú, todos más o menos con el mismo guión. Señor secretario, felicidades, la globalización, el libre comercio, esto es para México dar un paso hacia adelante, felicite usted al señor presidente Salinas de Gortari, ya era tiempo, no va a haber quien nos pare, vive el libre comercio, pero en el caso de mi empresa, que fundó mi bisabuelito a mediados del siglo XIX, hay que hacer una excepción porque yo, señor secretario, no puedo competir. Entonces, a mí, por favor, me sigue usted protegiendo. Y así me dijo Serra Pucci, no sabes la cantidad de empresarios que han desfilado por este despacho, todos más o menos con el mismo guión. Hágase el libre comercio en las empresas de mi compadre. O dicho en términos mucho más coloquiales, hágase la justicia en los güeyes de mi compadre, ¿no? Pongan a competir a los demás, pero a mí no. Y con ese argumento, ¿no? Es que la empresa la fundó mi abuelito a mediados del siglo XIX y nosotros no podemos competir. ¿Sí? Bueno, es que con eso, pues, ¿sabes qué? Mejor nos olvidamos del libre comercio y volvemos a cerrar las fronteras y no vuelve a entrar nada. Y otra cosa interesante, cuando se estaba negociando el TLC con Estados Unidos y Canadá, no faltaron quienes dijeron que todo aquello era un enorme despropósito, porque por ese camino íbamos a acabar importándolo todo y ya no íbamos a producir nada. ¿Se imaginan que pudiéramos importarlo todo sin tener que producir algo? Es decir, poder consumir sin tener que trabajar, poder comprar sin previamente tener que haber vendido. Yo quiero eso, ¿dónde firmo? Ahora, el problema es que no se puede, ¿sí? ¿Ustedes creen que puede haber un país que importe todo lo que sus ciudadanos consumen, razón por la cual ya no producen nada? ¿Y con qué rayos van a pagar las importaciones? A ver, en el caso de México, ¿en qué moneda pagamos las importaciones? Dólares. ¿Cómo le hacemos para obtener dólares? Exportando. Es más, primero exportas, obtienes dólares y luego importas. Ese es el orden correcto de las cosas. Hombre, primero trabajas y luego comes, para decirlo de la manera más sencilla posible. Primero trabajas y luego comes. ¿Sí? Primero te armas el sándwich. Yo me rehúso a decir que los sándwiches se cocinan, se arman y luego te lo comes. Primero tiene que salir Robinson Crusoe a pescar y luego come. ¿Sí? No es al revés. Entonces, esta idea de que qué barbaridad, cómo se les ocurre negociar un TLC con Estados Unidos y Canadá, por ese camino vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir nada. Hombre, bien vistas las cosas, ojalá y se pudiera. Yo quisiera vivir en un país donde, o en un mundo donde eso fuera posible. El problema es que no es posible, porque al final de cuentas, o más bien por principio de ellas, ¿con qué pagamos las importaciones? Con las exportaciones. Y analicen esto otra vez en términos de trueque. Olvídense del dinero, trueque. A con sus manzanas, B con sus peras. ¿Sí? ¿Con qué paga B las manzanas que le compra a A? Con las peras que produjo. ¿Con qué paga A las peras que le compró a B? Con las manzanas que produjo. En el trueque es clarísimo. Cuando tengan duda, hagan de lado el dinero, ¿sí? Que por más importante que sea, en términos de mercado es algo accidental. Es decir, para que haya intercambio, no se necesita estrictamente hablando que haya dinero. El dinero facilita enormemente los intercambios, pero estrictamente hablando, el dinero no es parte esencial del mercado. No lo es. Es una herramienta maravillosa, pero sí puede haber intercambio sin que haya dinero. Es el trueque. Y ahí se ve clarísimamente, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué pagaste las manzanas que les compraste a A? Con las peras que produje. Ahí está clarísimo. Con las peras que produje. ¿Sí? Con las peras que produje. Ahora, es cierto. Si tú pasas, y este es uno de los temas finales del libro, ya lo veremos al final del círculo, de un sistema
de una economía muy cerrada te empiezas a abrir, sin duda alguna va a haber empresas en tu país que o se vuelven más competitivas o van a tener que desaparecer. Eso sí. Y que desaparezcan empresas poco competitivas quiere decir que se están liberando factores de la producción, por ejemplo, trabajo humano, que se va a tener que emplear en alguna empresa que sí sea más productiva y más competitiva. Porque, a ver, una cosa es decir, perdí mi trabajo, y otra cosa es decir, nunca más voy a encontrar trabajo. Hombre, yo entiendo perfectamente bien la angustia que ha de sentir alguien al quien hace 2 segundos le acaban de anunciar que hasta aquí, muchísimas gracias, pasa a la caja a recoger tu liquidación. Bueno, se ha de sentir horrible. Pero eso, que haya perdido ese trabajo, no quiere decir, ¿sí?, que ya no vaya a encontrar otro trabajo, ¿no? Eso también hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, porque ese era también uno de los argumentos en contra del TLC. Por ejemplo, antes de la apertura, era muy difícil encontrar en México juguetes hechos en algún otro país. ¿Sí? Todos los juguetes eran hechos en México. Hoy es exactamente al revés. Es muy difícil encontrar un juguete que diga hecho en México. Todos están hechos en otro país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la industria juguetera mexicana no logró volverse lo suficientemente productiva y competitiva para poder competirle a las importaciones. Ahora, otra cosa importante, ¿sí?, el TLC se discutió con prácticamente todos los productores mexicanos que iban a estar afectados, inclusive se les preguntó, a ver, ¿cuánto tiempo quieres tú, ¿sí?, para que te pongas al día en materia de productividad y competitividad? Y hubo algunos casos, por ejemplo, los productores de pollo, que les dieron 15 años. O sea, el TLC entró en vigor en enero del 94. A los productores de pollo les dieron 15 años para que se volvieran, o sea, ya si en 15 años, o sea, ¿qué les dijeron? A ver, dentro de 15 años, entonces vamos a empezar a abrir las fronteras y se va a importar pollo o piezas de pollo, ¿sí? Ya si en 15 años no te volviste más productivo y competitivo, ¿sabes qué? Ya no es justo que los consumidores mexicanos sigan pagando, ¿sí?, unos precios más elevados de los que pagarían si se permite la importación, porque la apertura no se hizo del 31 de diciembre al 1 de enero, del 31 de diciembre del 93 al 1 de enero del 94, ¿no? Hasta ayer estaban protegidos y mañana ya sálvese quien pueda. No, todo esto se negoció, ¿sí?, con las partes involucradas. Pero bueno, sobre ese tema de los tratados de libre comercio volveremos al final, ¿sí? Bueno, la visión ficticia del comercio internacional es la visión de nosotros, ellos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Ellos son los malos, ¿sí? La visión correcta es que en el país que sea, en términos de comercio internacional, hay un grupo de productores nacionales que exportan, que tienen como contrapartida un grupo de consumidores extranjeros. Y al mismo tiempo hay un grupo de productores extranjeros que desde su país exportan hacia México, teniendo como contrapartida, ¿sí?, a los consumidores nacionales, ¿no? Esto de nosotros y ellos, si por nosotros entendemos los mexicanos y ellos entendemos los extranjeros, es una mala manera de enfocar el tema del comercio internacional. Luego, el siguiente punto, ¿sí?, habla de el país, ¿sí? México importa o México exporta. Dice Rigoberto, en nuestro medio, con mucha frecuencia, se refiere al país como una unidad comercial. Se dice, por ejemplo, que México produce tal o cual bien o exporta tales o cuales productos. Esto es un error, por cuanto los países, tal como los conocemos hoy, no producen, consumen, importan o exportan bienes y servicios. Estas actividades son llevadas a cabo por individuos que habitan al interior de sus fronteras y, ojo,
que pueden ser nacionales o extranjeros. ¿Sí? Nacional o extranjero que produce en México y exporta desde México, está produciendo en México y está exportando desde México, puede ser nacional, puede ser extranjero. La empresa puede ser de capital nacional o puede ser de capital extranjero. ¿Sí? Dentro de los confines de México hay personas físicas o morales, las personas morales son las empresas, que producen X o Y bien, pero el país como tal no lo hace. El concepto de país ni siquiera se aplica cuando las empresas del gobierno producen un bien, pues cada una lo hace como una empresa más y se comporta como tal. ¿Sí? México exporta petróleo. No. En México hay una empresa del gobierno, ¿sí?, que exporta petróleo. ¿Sí? México exporta automóviles. No, en México hay empresas privadas, ¿sí?, que desde México exportan automóviles. ¿Sí? Nótese que por lo general esta es una unidad comercial extraña, el país, pues solo produce y exporta. Pareciera ser que no consume ni importa. En esta ficción solo existen productores y exportadores. ¿Sí? Casi nunca se dice que México consume tal o cual bien o que México importa tales o cuales productos. En el verdadero país, para cada producto existen productores de un lado y consumidores del otro. Al comparar la ficción con la realidad, obtenemos al menos dos definiciones de país. Definición A, primera definición: el país lo componen únicamente los productores, los empresarios, de todos los rubros, y sus intereses, por lo tanto, son equivalentes a los del país. ¿Qué es lo que más le conviene a México, exportar o importar? La pregunta está mal planteada. ¿Sí? La pregunta está mal planteada. Definición B. El país lo componen todos los individuos que se encuentren dentro de sus fronteras. Es la suma de los productores y consumidores de todos los bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos definiciones? ¿El país lo componen únicamente los productores o el país lo componen la suma de todos los productores y consumidores? Es la que se apega a la realidad. La segunda. Y es más, hay muchísimos más consumidores que productores. ¿Sí? Que productores. Según la definición A, el país lo componen nada más los productores y su extensión, los exportadores. Cualquier evento o política que afecte negativamente a los productores de cualquier rubro, aunque beneficien enormemente a los consumidores, perjudica al país. ¿Sí? Perjudica al país. Según la definición B, el país es el conjunto de productores y su extensión, exportadores, más consumidores y su extensión, importadores. Según esta definición, el país será beneficiado por cualquier evento cuando la ganancia de los consumidores sea mayor que la pérdida de los productores de los rubros afectados o viceversa. Por el contrario, el país será perjudicado por cualquier evento cuando la pérdida de los consumidores sea mayor que la ganancia de los productores o viceversa. Fíjense, lástima que aquí Rigoberto no profundice en esta idea. A ver, centremos la atención en la definición B. El país es, por un lado, el conjunto de productores y exportadores, y por el otro, el conjunto de consumidores e importadores. ¿Sí? Vamos a suponer que pasamos de una situación de total y absoluta cerrazón. ¿Sí? Aquí no entra una mercancía importada y nomás no entra,
De tal manera que tenemos que conformarnos con consumir lo hecho en México, ¿sí? Y de pronto, ese país empieza un proceso bien planeado, no de golpe y porrazo, de apertura comercial, ¿sí? ¿Quiénes se van a beneficiar más? ¿Los consumidores o los productores nacionales? Los consumidores. De entrada vamos a tener más y muy probablemente mejor opciones de consumo. Va a haber más libertad de elección. Antes podías elegir únicamente entre los productos hechos en México. Ahora vas a poder elegir entre los productos hechos en México más los hechos en cualquier otro país desde el cual se exporten. Tienes más libertad de elección. Y si hay más competencia por el lado de la oferta, y esa mayor competencia la generan las importaciones, ¿qué va a pasar con el precio? Va a bajar. Y eso es lo económico, ¿sí? Porque a menores precios, ceteris paribus, todo lo demás constante, podremos consumir más, el grado de escasez que enfrentemos será menor y nuestro bienestar podrá aumentar. Ahora, esa apertura, sin duda alguna, va a obligar a los productores nacionales a volverse más competitivos. ¿Sí? Va a obligar a los productores nacionales a volverse más competitivos. Pregunta, ¿eso tiene algo de malo? Pues yo no le veo por dónde, ¿no? Ahora, claro, si yo soy el empresario que de pronto se va a ver sujeto a mayor competencia porque se abrieron las fronteras a las importaciones y me van a sacar de mi zona de confort y voy a tener que volverme primero más productivo, reducir mis costos de producción para volverme más competitivo, reduciendo mi precio, claro, eso me saca, vamos a decirlo así, de mi zona de confort y me obliga a hacer un esfuerzo. ¿Sí? Pero bueno, pues ya estuvo suave, ¿no? ¿Cuántos años estuviste protegido, ¿sí?, de la competencia? ¿Cuántos años los consumidores te pagaron un precio mayor del que les podrías haber cobrado si hubieras tenido competencia? ¿Cuántos? ¿Sí? Y a ver, jóvenes, si ustedes tuvieran que beneficiar a alguno de estos dos grupos, productores nacionales o consumidores nacionales, ¿a cuál beneficiarían? Recuerden de estas dos actividades, producción, consumir, producción y consumo, ¿cuál es la actividad terminal? ¿Cuál es el fin y cuál es el medio? La producción es el medio para lograr el fin, que es consumir. Clarísimamente beneficiaríamos ¿a quién? Al consumidor. ¿Y qué es lo que beneficia al consumidor? La mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados. Pero es que se obliga al productor nacional a volverse más competitivo. ¿Y eso qué tiene de malo? Y si no logra volverse más competitivo, pues efectivamente va a tener que dedicarse a otra cosa. El día que Messi ya no sea el Messi que conocemos y Cristiano no sea el Cristiano que conocemos, y conste que estoy aquí mencionando al Barça y al Real, para que luego no haya, es que el profesor se inclina, no, pues se van a tener que dedicar a otra cosa. ¿Sí? Y tarde o temprano les va a llegar el momento, ¿no? ¿Sí? Que van a tener que dedicarse a otra cosa, que en el caso de estos dos futbolistas muy probablemente sea vivir de sus rentas, ¿no? Pero claro, ¿sí?, ¿hasta qué punto es ético, primero que nada, ético, sacrificar, me puede sonar un tanto tremendista el término, pero en fin, sacrificar al consumidor nacional a los intereses de los productores nacionales? A quienes yo les cierro la frontera, no entran importaciones que compitan con ellos y esto les permite ofrecer un producto tal vez de menor calidad, a mayor precio, a costa de los consumidores. ¿Hasta qué punto es esto ético? A ver, lo voy a poner en otros términos. ¿Quién rayos es el gobierno para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? ¿Quién es el gobierno para prohibirme eso? Nadie.
el gobierno no tiene derecho de prohibirme otras cosas. Por ejemplo, no violar los derechos de los demás. Pero prohibirme que compre lo que me dé la gana, donde me dé la gana, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, Belice, en Europa, en Asia, y si no tengo que ir hasta allá y me lo traen mejor, ¿sí? Eso es injusticia. Pero además, desde el punto de vista económico, es ineficaz. Porque insisto en esto, si el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera, una de las condiciones que tiene que cumplirse para que la escasez vaya siendo menor es que los bienes y servicios que se nos ofrezcan al menor precio posible. Y para eso se necesita la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía. Y lo importante es el grado de competencia, no la nacionalidad del competidor. Lo que importa es el grado de competencia que haya, ¿no? Pero ¿cómo le vas a pedir a los pobres productores nacionales que se vuelvan más competitivos? Pues claro que sí. Ahora, si partes de una situación de total y absoluta cerrazón, y aquí no se importaba absolutamente nada, yo estoy de acuerdo. No vas a abrir las fronteras de la noche a la mañana. ¿Sí? A veces, ustedes de la industria automotriz, ¿cuántos años creen que necesitan para, y lo vamos haciendo, ¿cómo se dice? Paulatinamente, ¿no? En eso estoy de acuerdo. El cómo. En el cómo lo vamos a discutir y los voy a oír y vamos a tomar nota. Pero el qué, no hay marcha atrás. ¿Sí? ¿Qué no hay marcha atrás? ¿Sí? ¿Quién sale? A ver, ¿qué es mayor? ¿El beneficio que reciben los consumidores o el perjuicio que reciben los productores nacionales si un país pasa de una economía cerrada a una economía abierta, cada vez más abierta, hacia la cual se permiten las importaciones? El beneficio de los consumidores es mayor que el perjuicio, ¿sí?, de los productores nacionales. Y eso es precisamente lo que ha pasado en México en los últimos 20 años con el TLC. Yo no sé qué hubiera sido de este país con las bajas tasas de crecimiento que tenemos si no hubiera sido por el TLC. ¿Sí? Porque si pudiendo exportar a Estados Unidos y a Canadá, sobre todo Estados Unidos, ¿sí?, tenemos bajísimas tasas de crecimiento, ¿sí?, y se produce más para exportar hacia allá, imagínense si no se hubiera negociado el TLC y no hubiéramos tenido el mercado estadounidense para muchos de nuestros productos. Bueno, ¿cuál hubiera sido la tasa de crecimiento de la economía mexicana, que en los últimos 30 años en promedio ha sido 2.3%, 1.7, 1.8? Una verdadera vergüenza, ¿no? Una verdadera vergüenza, ¿sí? Bueno, ahora a ver, fíjense ustedes, vamos a suponer que pasamos de una economía totalmente abierta, ¿sí?, se puede importar lo que el consumidor esté dispuesto a comprar, a una economía cerrada. De pronto llega alguien con ideas mercantilistas, nacionalismo económico, etcétera, etcétera, y cierra la economía y logra sellarla bien. No hay ni contrabando, porque claro, ¿cuál es la consecuencia de cuando arbitrariamente el gobierno prohíbe la importación de algo? Por lo general se genera contrabando de aquello, ¿no? Que el contrabando no es más que el camino que encuentra la libertad, ¿sí?, para saltarse las trancas, sobre todo cuando son injustas, ¿no? Porque vuelvo a la pregunta, ¿quién es el gobierno para prohibirme comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? ¿Sí? No, pensar que yo tengo el derecho de prohibirles a ustedes comprar lo que les dé la gana, donde les dé la gana, es estar verdaderamente desquiciado. Y muchos de estos desquiciados andan por ahí en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, tal vez en la Presidencia de la República. Allí andan, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, con estos problemas que estamos enfrentando, que no son exclusivos de México ni fueron cocinados en México, porque este es algo que está sucediendo prácticamente en todo el mundo, no han faltado las voces que dicen, ¿sabes qué? Y tal vez valdría la pena empezar a revisar el TLC, porque a lo mejor en este o aquel sector convendría cerrar, aunque fuera temporalmente, la economía para apoyar, ¿sí?,
¿sí?, el mercado interno. Pero fíjense, si yo digo hay que cerrar la economía, por lo menos a la importación de la mercancía X para apoyar al mercado interno, estoy otra vez teniendo esta visión unilateral, porque lo que estoy diciendo es, vamos a prohibir la importación de X para apoyar al productor mexicano de X. Bueno, y su contraparte, el consumidor mexicano de X. Y entonces no quedamos que a quien hay que apoyar, si hay que apoyar a alguien, es al consumidor, y que el productor tiene que ponerse a las órdenes del consumidor. Que al final de cuentas, y esto hay que decirlo, proteccionismo o no proteccionismo es lo que cualquier productor hace, ponerse a las órdenes del consumidor. Porque aún en una economía en la cual el gobierno protege a los productores nacionales y prohíbe las importaciones, y esto le permite a los productores nacionales cobrar un precio mayor, son los consumidores los que deciden comprar. ¿Sí? Esto es cierto, son los consumidores los que deciden comprar. ¿Sí? Claro, conscientes de que si ese productor nacional estuviera sujeto a la disciplina que traen consigo las importaciones, la competencia, que la competencia te disciplina, pues podrían conseguir esa mercancía a un menor precio. Pero ojo, esto también es cierto, tampoco vamos a decir, se nos puede pasar de tueste, digámoslo así, la crítica, ¿no? Monopolio o no monopolio, ¿sí? Yo como consumidor decido si le compro o no le compro, movido no por alguien, sino por algo que son mis necesidades. ¿Sí? Esto también es cierto, ¿no? Es que, el típico ejemplo, el señor Slim y Telcel me roban. Ya estoy harto. Pues cámbiate. Ahí sí que Telcel no es la única. Cámbiate. De perdida ya viste si hay alguna mejor opción, mejores planes, las tarifas, el servicio. No, entonces no te quejes. Porque una cosa es que el señor sea dominante en su mercado, que sí lo es, y otra cosa es que estrictamente sea monopolio, que no lo es. ¿Sí? Y a los 6 meses te vuelves a encontrar con esta persona y lo primero que haces, vuelve a depotricar del señor Slim, es que nos secuestran, nos roban. A ver, espérate, no le exageres. Lo único que hace es venderte, bueno, lo único que haces es comprarle a un precio mayor del que le compraría si hubiera más competencia. Y posiblemente también, si hubiera más competencia, mejoraría la calidad, ¿no? Pero de eso a que el señor Slim te roba, a ver, vamos a hablar las cosas como son. Pero a ver, vuelvo a esto, señores. Si un país pasa de ser una economía abierta a una economía cerrada, ¿qué es mayor? ¿El perjuicio que se le hace a los consumidores o el beneficio que se le hace a los productores nacionales? El perjuicio que se le hace a los consumidores nacionales. Imagínense qué pasaría si el gobierno dijera, a partir del 1 de octubre, y faltan 3 semanas, a México no se vuelve a importar nada. Bueno, ustedes ahorita lleguen a su casa y vean de todo lo que normalmente usan a lo largo de un día, cuánto es hecho en México y cuánto es importado. Para que se den cuenta, a partir del 1 de octubre, si el gobierno tomara esta medida, ¿qué pasaría con su nivel de bienestar? ¿Sí? Eso es lo que está señalando aquí Rigoberto en esta frase. Dice, según la definición B, en un país hay productores y exportadores, consumidores e importadores. El país será beneficiado por cualquier evento cuando la ganancia de los consumidores sea mayor que la pérdida de los productores de los rubros afectados o viceversa. Por el contrario, el país será perjudicado por cualquier evento cuando la pérdida de los consumidores sea mayor que la ganancia de los productores o viceversa. Ahora, insisto, más allá de pérdidas y ganancias, a mí lo que me interesa aquí es el tema ético. A ver, ¿quién es el gobierno para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? Y insisto, si quiero un producto chino, ¿sí?,
y hay alguien que me trae el producto de China aquí evitándome el viaje, pues qué mejor. ¿Sí? Ahora ya si lo que quería irme de vacaciones a China, ese es otro asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mejor? ¿Quién es el gobierno, sí, para esto? Luego, el siguiente punto, nuestro mercado. Nuestro mercado. Fíjense, el tercer error conceptual consiste en concebir a la sociedad, al país, como un gran mercado que nos pertenece a todos o a nuestros representantes. ¿Cuáles son, dice Rigoberto Stuart, los elementos que conforman un mercado? Bueno, primero que nada está el tema del lugar y el tiempo. Si el intercambio es la relación de intercambio entre oferentes y demandantes, esa relación tiene que darse en algún tiempo y en algún lugar. En segundo lugar, los protagonistas, el comprador y el vendedor. En tercer lugar, los bienes y servicios que se van a intercambiar. Y en cuarto lugar, ciertas reglas del juego, de las cuales en materia de intercambio la más importante sería, y lo digo en términos muy coloquiales, no darás gato por liebre. ¿Sí? Yo cuando compro algo, supongo de buena fe que me están dando liebre y no gato. ¿Sí? Hay reglas del juego. ¿Sí? ¿Quiénes son los que, por lo general, hablan de su mercado? Por ejemplo, los productores nacionales. Es que este es mi mercado. ¿Y quiénes son los que por lo general hablan de nuestros mercados? Los políticos. Pero, por ejemplo, cuando los políticos hablan de nuestro mercado, ¿a qué parte del mercado se referirán? ¿A la de los productores o a la de los, a la de los importadores o a la de los exportadores? ¿A la de los productores o a la de los consumidores? Cuando un productor habla de su mercado, ¿se estará refiriendo a sus consumidores o a él como oferente en ese mercado? ¿Sí? Y lo que dice Rigoberto, a ver, los elementos que integran un mercado son el lugar y el tiempo, compradores y vendedores, los bienes y servicios para intercambiar y el arreglo institucional o reglas del juego implícito o explícito en cualquier intercambio. Y se hace esta pregunta, ¿alguien puede adueñarse de estos cuatro elementos de tal manera que pueda hablar con toda propiedad de su mercado? No. ¿Sí? Pero no deja de ser un tanto cuanto soberbia, sobre todo, por ejemplo, cuando escuchamos a algún empresario hablar de su mercado. Es que este es mi mercado. Hombre, podrá ser el único oferente en ese mercado. Pero eso es muy distinto a decir este es mi mercado. Porque si dices este es mi mercado, estrictamente hablando tendrías que jugar los dos papeles al mismo tiempo, ser comprador y vendedor. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? ¿Sí? Lo que está diciendo Rigoberto Stuart es que hay que tener mucho cuidado con la manera de hablar. Porque luego en una de esas nos la acabamos creyendo. Nuestro mercado, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para el país en términos, por ejemplo, de comercio exterior? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Maciosare un extraño enemigo, ¿sí? Profanar tus mercados con sus mercancías, y aquí podríamos redactar una nueva estrofa para el himno nacional, ¿no? ¿Sí? Cuando la verdad es que si en cualquier mercado hay dos grupos de agentes económicos, el comprador y el vendedor, el exportador o el importador, y que si bien es cierto que de entrada la postura de estos dos, por ejemplo, entre un exportador mexicano y un importador estadounidense, es antagónica, porque el exportador quiere venderle al estadounidense al mayor precio posible y el estadounidense quiere comprarle al mexicano al menor precio posible, y hay una posición antagónica. Si se ponen de acuerdo en materia de precio y se realiza el intercambio, ahí lo que tenemos es un acto de cooperación. Es un acto de cooperación. Y miren, este es otro de los elementos, vamos a decirlos así, mágicos del intercambio, del comercio, ¿no? Sí. Cada una de las partes busca su propio interés. ¿Sí?
Y el resultado de aquello es el bien común. Bien común porque las dos, ahí está lo común, partes se benefician, ahí está el bien, ¿sí? Y esto supone además una conducta ética de respeto a la propiedad de los demás. Nosotros que estamos inmersos en una amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo, lo cual supone que buena parte, y cuando hablo de buena parte a lo mejor me estoy refiriendo al 99.99% de los bienes y servicios que necesitamos, fueron producidos por alguien más, tenemos que encontrar la manera sustentable de acceder a aquello que por la división del trabajo es propiedad de alguien más y yo necesito. ¿Sí? Hay tres maneras. Recurrir a la benevolencia. Oye, regálamelo. Bueno, si yo no voy a recurrir a la benevolencia porque eso de andar pidiendo limosna no va con mi dignidad, voy a recurrir a la violencia. ¿Me lo das porque me lo das o te pego un tiro? La pregunta es, ¿puedo? Y esta pregunta ya la hizo Adam Smith, no crean que la hizo Adam Smith. ¿Puedo yo esperar de la benevolencia de los demás o del miedo de los demás que los robe la satisfacción habitual de mis necesidades? ¿Cuántas veces mi vecino estaría dispuesto a darme de desayunar? Bueno, va a llegar un momento en que va a decir, oye, Arturo me está tomando el pelo, me está viendo la cara, que se ponga a trabajar, ya encontró aquí a... ¿Sí? ¿Cuántas veces podría yo robarle el desayuno a mi vecino antes de que en última instancia se cambie de casa? ¿Puedo yo esperar de los buenos sentimientos de los demás, pobre, le voy a regalar el desayuno, o del miedo, si no le doy me pega un tiro, la satisfacción habitual de mis necesidades? No. Entonces, ¿cómo le hago para adquirir aquello que por la división del trabajo es tuyo y yo necesito? Ofrecerte algo a cambio. No voy a recurrir ni a tus buenos sentimientos ni al miedo, voy a recurrir a tu propio interés. ¿Sí? Yo quiero eso que tú tienes, te ofrezco algo a cambio que tú valoras más. Y esta es la manera ética, porque supone, primero, respetar la dignidad de la persona, sobre todo de uno mismo, y no andar por la vida pidiendo limosnas, y la otra, respetar la propiedad privada del otro y no pretender obtener lo que es de suyo a punta de pistola. Es lo ético, es lo justo, pero además es lo eficaz desde el punto de vista económico porque las dos partes salen ganando, ¿no? Bueno, señores, terminamos por el día de hoy el Círculo Bastiat con un anuncio muy importante. Toca sesión de hoy en 15. De hoy en 15 no va a ser la sesión el martes, la vamos a cambiar para el jueves, ¿sí? Tengo que ir a dar una clase a Santa Fe, no me pude zafar, son de esas cosas que aquí el patrón que tengo aquí enfrente nomás no puede salir, entonces no puedo el martes dentro de 15 días, pero exactamente igual, con toda la misma mecánica, exactamente igual, nos vemos el jueves. Es más, nada más para que quedemos... Vamos a dar los números para que no nos vayamos a confundir. Nos tocaba sesión el 22, que es de hoy en 15. Hoy es 8, nos tocaba sesión el 22, se cambia para el jueves 24. ¿Sí? Para el jueves 24 por única vez, nada más para que lo tengan en cuenta y muchísimas gracias.